mínimas de activos y pasivos, que es otro dato, que si yo les diera este problema, les tendría que dar esos dos datos, ¿no? Toda la estructura de costos de producción del proyecto, para el número de periodos que les pida, y las necesidades mínimas de activos y pasivos. Con esos dos fuentes de información, podemos calcular el capital de trabajo desde el punto de vista del método contable. O sea, activo pasivo menos pasivo corriente igual capital de trabajo, ¿no es cierto? Ese cuadro, el cuadro número 4 que usted tiene abierto, es el cuadro donde hemos hecho los cálculos en base a esas dos fuentes de información. Le pregunto, al respecto, ¿tiene usted alguna duda, alguna pregunta o entiende perfectamente todo lo que hemos hecho los cálculos respectivos? Señor. Sí, licenciado, por ejemplo, en la parte de los pasivos corrientes, donde dice capacidad plena, en esa parte, licenciado. Capacidad plena de activos, pasivos corrientes, dice usted, ¿no? Pasivos corrientes. Todo lo que se calcula en todo el horizonte del proyecto, que son 10 años, ¿no? Porque los 2 primeros años son de construcción y los otros 10 años son es el horizonte de evaluación del proyecto, ¿no? Entonces proyectamos el capital de trabajo para todo ese tiempo. Pero el capital de trabajo, pues, no tiene ninguna función en cuanto ya está invertido en su totalidad al 100% de producción, después ya simplemente va rotando. Mientras no se ha invertido y ganado toda la capacidad instalada, es incremento, incremento, incremento hasta lograr todo el capital financiado antes del inicio del proyecto. En este caso son 2 millones. Las cuentas por pagar en necesidades mínimas, a ver, vea el cuadro de necesidades mínimas, ¿a qué se refieren? ¿Con qué partidas de costo están calculadas? Vea el cuadro número 3, señor. Señor. Sí, licenciado, aquí información para el cálculo del capital de trabajo. Correcto. A ver, vaya a donde dice el D, cuentas por pagar. Sí, 30 días para materias primas y servicios. Bien, 30 días para materias primas y servicios. Ahora, en el cuadro que está ahí abajo, en el cuadro número 3, ¿cuánto es el costo de materias primas? La suma, ¿no? Sí, dice, estoy buscando todavía. Pues, en el año 3, que es el primer año de operaciones, está 2.448. Ese 2.448, correcto, ese es el total de gastos en materia prima o costos. Y además dice servicios, pero son servicios de fabricación, no servicios de administración y de ventas. Estos son servicios de fabricación a los cuales nosotros estamos prestándonos plata, pues, a crédito, y son cuentas por pagar. ¿Cuánto es los servicios en gastos de fabricación? ¿Cuánto? 2.041, en servicios sería 248. No, esos son gastos de fabricación. Los servicios, exclusivamente servicios, la partida servicios, que es un componente de los gastos de fabricación, ¿cuánto es? 248. Muy bien, ahora sume esos dos, 2.448 más 248, ¿cuánto le da? 2.448 más 248, ¿no? Sí. 2.696. Bien, ahora, ¿cuánto es el coeficiente de renovación para cuentas por pagar? Vámonos al cuadro 4, si te gusta. El cuadro 4 es información. Coeficiente de renovación para cuentas por pagar, ¿cuánto es? Ahorita LIC. En la tercera columna, coeficiente de renovación. Busca cuentas por pagar y ahí lee el coeficiente de renovación, ¿cuánto es? Dices, creo que estoy un poco ciego, no encuentro. El cuadro número 4, está en el cuadro número 4, ¿no?
Sí, estoy en el cuadro número 4, cálculo del capital de trabajo del proyecto. Escúcheme bien, vámonos a la tercera columna. La ubica la tercera columna, ¿no es cierto? Ahí dice Sí, coeficiente de renovación. sí, ¿Sí? ya lo vi. Ajá. Claro, ahí dice cuentas por pagar. ¿Cuánto es cuentas por pagar? 12. 12. Divida el cálculo que he hecho anteriormente de todo lo que es gasto de lo que es materias primas y servicios, el total divida entre 12, entre coeficientes de renovación. ¿Cuánto le Ya, da? es 224.66. Ya. ¿Y cuánto es lo asignado en el cuadro en el año 3 para cuentas por pagar? 12. No, perdón. ¿Cuánto lee la columna del año 3 para cuentas por pagar? En el cuadro número 3 me dijo, ¿no, Lice? O en el, No, el seguimos en el cuadro 4, pues señor, estamos en el, usted 12. ya ha 12, dividido Lic. entre 12. Ese es Sí. el cálculo del capital del trabajo para el año 3. ¿Cuánto lee en el cuadro y cuánto ha calculado usted? Lo que quiero es que compare si está correcto su cálculo. Ya cuentas por cobranza de 12, Lice, y Por pagar, señor, por pagar, no cuentas por... por cobrar. Dale. 30, no, 12 igual, Lice, cuentas por pagar. Pero, Y señor, 12. ¿cuánto le ha salido usted el cociente? 2.668 entre 12. ¿Cuánto le ha salido? 224.66. Ahora vea en el cuadro si coincide con el cálculo del cuadro, lo que usted ha calculado, ¿coincide o no? Sí, Lic, coincide. Claro, en el año 3 cuentas por pagar, el año 3 es el primer año de operaciones. En ese primer año de operaciones estamos calculando el capital de trabajo, perdón, las cuentas por pagar. Y ahí dice 224.67 en el año 3 para cuentas por pagar, que es lo mismo que ha calculado usted, ¿o no? Así es, licenciado. Ok, ahora si usted va yendo directamente al año 4, el año 5, el año 6 hasta el 12, va a sumar para cada año materias primas y servicios y eso va a dividir entre 12 y como va a ir incrementando cuentas por pagar, como dice ahí, 306, 326, 408, etcétera, hasta el final. Esa era su pregunta, ¿no es cierto? Sí, licenciado, y bueno, Ok, bueno, muy bien, ya me entonces quedó está todo claro, ¿no? claro. Sí, Ya, Lice, muy bien. gracias. Hasta luego. A ver, ¿alguna otra persona que tenga alguna duda sobre esto? Aclárela ahora. A ver, Camila Lira. Camila Lira. Señorita, no está. Entró acá, hizo acto de presencia y después, ¿qué actividad estará haciendo que se la llama y no aparece la señorita? O sea, no está en actividad en la clase. Póngale falta, Lady. Camila Lira. Está bien, Inge. Bien, vámonos a ver. Licenciado, una Colque consulta. Mita Andrea. Sí, justo soy yo, Colquemita Andrea. ¿Cómo está, señorita? Le Muy bien. pregunto, Sí. ¿tiene alguna duda, alguna pregunta en el cuadro número 4 de cálculo del capital de trabajo del proyecto? Sí, licenciado. Justamente hace 2 clases, ¿no? Cuando empezamos a avanzar, nos dijo que le preguntáramos cuando desglosemos esto sobre el H, que es aumento anual del capital de trabajo. Nos dijo que nos iba a aclarar y saltamos esa parte. No, lo que les iba a aclarar era el saldo de efectivo, que yo había hecho otro cálculo para homogenizar las cifras y no complicar. Pero veo que eso no me entienden más que el proceso directo. Y el proceso directo les dije que copien todo lo que está en el cuadro de costos de acuerdo a lo que es las partidas del saldo de efectivo y punto, ahí se solucionaba el problema. Y eso ya lo hemos comprobado. Ahora, cuando usted se refiere al aumento del capital de trabajo, es un incremento de año a año y eso vamos a hacer con usted para que se convenza. Calcule el capital de trabajo para el año 4, o sea, el año 2 de operación, para el año 4.
¿Qué va a hacer para eso, señorita? Primero va a ir a ver cuánto es el total de materias primas y de servicios de fabricación para el año 4. Entonces, vámonos al cuadro número 3. Y en el cuadro número 3 usted va a ver toda la estructura de costos, pero para el año 4, ¿de acuerdo? Sí, sí, licenciado. Muy bien. ¿Cuánto es materias primas para el año 4? Déjenme un ratito lo sumo. O sea, sería el año 4 en la columna 4, ¿no? En el cuadro 3. ¿Cuánto es? La materia prima más servicios, ¿verdad? No, primero dígame cuánto es la materia prima. La materia prima es 3.338. Muy bien, eso está bien que aclare porque todos sus compañeros en este momento están escuchando y están seguramente queriendo encontrar en el año 4 cuánto es el total de materias primas y usted les está aclarando que es 3.338. ¿Para cuánto es servicios, pero en fabricación? No, nada de administración ni ventas, porque eso no nos prestamos plata para comprar servicios para pagar la parte administrativa, sino nos prestamos plata para pagar todo lo que es materias primas y servicios de fabricación, como por ejemplo energía eléctrica, agua, cualquier otro tipo de servicio necesario para el proceso de fabricación, ¿ya? ¿Cuánto resulta eso para el año 4, señorita? Es 338. Muy bien, ahora sume los dos. Es 3.676. 3.676, vamos al cuadro 4, ¿y cuál es el coeficiente de renovación para no el coeficiente de renovación, sino el capital de trabajo? Lo que estábamos haciendo era que calcule usted los pasivos corrientes, lo que había hecho el señor anteriormente, y divida eso entre 12, que es el coeficiente de renovación. ¿Cuánto le da eso? Está bien, licenciado. Es 306.33. Correcto. Eso es cuentas por pagar 306.33 del año 4. Ahora, ¿cómo se calcula el capital de trabajo para el año 4, que es el que usted quiere saber? Porque vamos a ver el incremento para ese año. Se resta de acuerdo a la ecuación capital de trabajo igual activo corriente menos pasivo corriente. ¿Cuánto es el activo corriente, señorita, en el año 4? El total activo corriente. Es 1.583.22. No, ese es para el año 3. Perdón. Para el año 4. 1.952.48. Muy bien. ¿Cuánto es el pasivo corriente para el año 4? El pasivo corriente para el año 4 es 306.33. Es lo que ha calculado. ¿Cuál es el capital de trabajo para el año 4? Es 1.646.15. Muy bien. ¿Qué pasa el año 4 respecto al año 3? ¿Aumenta o disminuye el capital de trabajo? Aumenta. Aumenta. ¿Cuál es el aumento? Reste 1.646, que es el año 4, menos 1.358. 55. Está bien. Es 287.6. Ahora, muy bien, vea el incremento, el aumento anual de capital de trabajo para el año 4. ¿Cuánto está en el cuadro y cuánto ha calculado usted? ¿Coincide? Sí, licenciado, coincide. Ahora, ¿se ha dado cuenta cómo se calcula el incremento? Es de año a año, cuánto está aumentando en función del crecimiento de los costos, ¿no? Va aumentando el capital de trabajo y ya el año 1 hemos desembolsado, si usted está yendo al banco a desembolsar para el capital de trabajo, que ya lo ha comprometido, porque ya hemos calculado y hemos ido al banco, hemos hecho el financiamiento, y eso está ahí en una cuenta en el banco. El primer año, hemos dicho, nos hemos prestado del banco, ya con cargo a esa cuenta, 1.358. El año 4, el capital de trabajo sube a 1.646, hay un incremento de 287.60, y vamos al banco y ya pedimos solamente el incremento, 287.60, para cubrir nuestras necesidades de capital, sumando eso a lo que nos hemos prestado el año 1. Y así, ¿para qué calculamos acá el incremento? Justamente para eso, ¿no?
para ir al banco y cada año decir, bueno, ahora estamos creciendo en tanto por ciento de capacidad instalada y necesitamos 70.000 más de capital de trabajo. Y así vamos el año 5 pidiendo 70, el año 6 285, y el año 6 ya hemos completado con el último desembolso los 2.000 que hemos previsto como necesidades de capital de trabajo para el proyecto. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? Sí, sí, licenciado, ya me quedó todo claro. Gracias. ¿Seguro? Sí, sí, licenciado, seguro. Okay. No se nota cuando ya no va subiendo, ¿verdad? Claro, uno va, el incremento año a año es cuando hay un incremento, un crecimiento. ¿Por qué? Porque los costos van creciendo, ¿no? La materia prima para el año 4, como se está utilizando más capacidad instalada, ya es mayor, ya no es lo que habíamos dicho para el año 3, en el cuadro anterior, para el año 3, ¿cuánto era el capital? En materias primas era 2.448, eso creció, 3.338. Lógicamente, entonces vamos a necesitar más capital de trabajo, porque habíamos calculado el capital de trabajo para el primer año con una estructura de costos, ahora la estructura de costos incrementado. Esa es la razón, Andrea. Está bien, ¿De licenciado, acuerdo? ya lo comprendí. Gracias. Ok, bueno, vamos a preguntar a alguien más y de ahí pasamos. López Tapia Lisset. Lisset López Tapia. Hay algunas señoritas que las he llamado y no han respondido y les he hecho poner falta con Lady y no están aclarando su situación. O sea, que han entrado a la clase, pero de ahí han dejado ahí la pantalla con su presencia, pero teórica, pues están haciendo cualquier cosa menos asistir a la clase. López Tapia Lisset. Lady, póngale falta. Lastimosamente no está. Ella ha entrado y después ha salido. De acuerdo, ¿no? ¿Me entendió? Sí, ya está registrado. Okay. Juana Lisset Aguilar. Juana Lisset Aguilar. También está presente, pero no responde. A no ser que no me estén escuchando, pero la verdad es que me admira que tantos alumnos que estoy llamando y ninguno que está presente no responde. O sea, entran y hacen cualquier otra actividad y así no está correcto eso. No van a ganar asistencia con solamente hacer acto de presencia un rato y después salirse de la clase, ¿no? Póngale faltas, Lady, ¿ya? Ok, ingeniero. Muy bien. Barreto Calle Ester. Barreto Calle Ester. Barreto Calle Ester. Tampoco. Increíble, increíble. Somos 108 estudiantes en este momento, no conmigo, somos 108. Pero de los que he preguntado, varios, ahorita he preguntado a 4 estudiantes y ninguno está presente. Póngale falta también a Barreto Calle Ester, ¿ya? Ok, ingeniero. Choque Quenta Raquel. Choque Quenta Raquel. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? Buenas Mire, tardes. de 4 estudiantes, de 4 compañeras que no responden, yo no entiendo qué es lo que pasa, pues entran y no, después se van de la clase. Bueno, Raquel, a ver, dígame, usted está con el cuadro número 4, el cálculo del capital de trabajo, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Dígame, ¿tiene algún problema sobre ese cuadro, sobre algún cálculo específico de, ya sea de vías de cobertura, cocientes de renovación, o el mismo cálculo del capital de trabajo, o la estructura de costos, algún aspecto que, o lo ha entendido todo completamente bien? Lo he comprendido, licenciado. Lo he comprendido bien. Ah, perfecto. A ver, dígame, usted acláreles a sus compañeros lo siguiente. El saldo de efectivo, ¿cómo se calcula? El saldo de efectivo era de la suma. Del cuadro Licenciado, 4, ¿cómo? en el romano 4 dice saldo de efectivo. Eso quisiera que les explique cómo se calcula y
Y repite el cálculo, por favor, porque eso vamos a... ese es el problema que tuvimos el otro día, porque acá hay unas cifras que están homogenizadas, pero lo que quiero es que nuevamente aclararles es, explíqueles a sus compañeros cómo se calcula el saldo de efectivo. Primero está el costo de producción, ¿no es cierto? Sí. El costo de producción, ¿cuánto es el costo de producción en el cuadro 3? Jale esa información. Un ratito, licenciado, los documentos. El costo de producción en el cuadro 3 para el año 1, al año 1 de operaciones. En la estructura de costo del cuadro 3, ¿cuánto es el total? El costo de producción es el costo total de toda la estructura. ¿Cuánto es ese costo de producción? Costo total, un ratito, licenciado. ¿Está en el cuadro 3? Sí, licenciado, sí, licenciado. Solo que se me dificulta un poco contestarle y ir al cuadro. Es que estoy desde mi celular. Ah, está con celular. Sí. Bueno. Entonces, le va a ser complicado. Si no está en el computador, le va a ser complicado. Vamos a preguntar a otro, ya, a otra persona. Está bien, licenciado. Por favor. Cadena Jiménez. A ver, voy a preguntar a alguien que tenga nota alta en el primer parcial. A ver, Apasa Calizaya Yesel. Apasa Calizaya Yesel. Sí, licenciado. Señorita, ayúdenos a todos a explíqueles cómo se calcula el saldo de efectivo, ¿ok? Está bien, licenciado. Creo que está en el cuadro 4. En el cuadro 4, el costo de producción es el costo total de la estructura de costos. Para tener ese dato se va al cuadro 3 y determine cuánto es el costo total de producción para el año 1, en el cuadro 3. ¿Cuánto es ese costo total de producción? 7.215. Muy bien. 7.215 es el costo de producción. ¿Qué más dice el cálculo? Hay un inciso 2, una fila donde dice materias primas con un signo menos. Entonces, el valor de materias primas para el año 1 en la estructura de costos, en el cuadro 3. ¿Cuánto es el valor de materias primas? 2.448. Muy bien. ¿Cuántos son los servicios de fabricación en la estructura de costos para el año 1? 248. Bien. Y la depreciación, que no la tienen ahí, porque el cuadro de depreciación recién lo vamos a ver, y ahí se van a aclarar mucho más de lo que está ahí figurando. Donde dice depreciación, le vamos a poner depreciación y amortización del diferido juntos. Póngale 830 y ya. Amortización, depreciación y amortización del diferido, ahí es 830. Eso es lo real. Y creo eso debe decir en el cuadro de costos, no está eso. Depreciación dice 830, justamente, está con amortización del diferido. Jale ese valor, 830. Ya, Está licenciado. claro, ¿no? En el cuadro 3, depreciación dice 830, ¿no es cierto? Sí. Ok. Haga los cálculos, señorita. Listo. 7.215 menos 2.448 menos 248 menos 830. ¿Cuánto es eso? Es 3.689. Muy bien. ¿Cuánto es el coeficiente de renovación para efectivo en caja? 24. Divide entre 24. ¿Y cuánto le da el efectivo en caja? 153,71. Muy bien.
Ese 153,71, que lo hemos calculado en esas últimas 5 filas o 6 filas, tenemos que trasladar hasta donde dice efectivo en caja en activo corriente, el inciso C, en la fila C. Dice efectivo en caja. En el año 3, ¿cuánto está figurando efectivo en caja? Los 153,71. Exactamente, y eso es lo que hemos jalado de ese cálculo que he hecho aparte. O sea, ese calculito aparte nos sirve para llenar esa casilla de efectivo en caja, porque no le hemos podido llenar directamente. Entonces hemos hecho el cálculo que está ahí abajo. Una vez calculado ese valor, hemos trasladado ese valor hasta donde dice efectivo en caja en el año 3. ¿Ha entendido eso, no, señorita? Sí, licenciado. Muy bien, eso es lo que quería que explique a todos sus compañeros y yo creo que está aclarado, a no ser que haya alguien todavía que tiene duda, pregunte. El cálculo del efectivo en caja se hace aparte. Las últimas, a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. 7 filas. En esas 7 filas se hace el cálculo y se jala ese valor hasta la casilla donde dice efectivo en caja, que es una casilla que no la llenamos directamente como las demás. Directamente sacamos del cuadro de costos, dividen el coeficiente de innovación y tenemos. Pero esa no, tenemos que hacer ese cálculo aparte. Bien, ¿está aclarado eso? Creo que no hay más preguntas. Y vamos a pasar al siguiente cuadro, el cuadro número 5. Vayan todos al cuadro número 5. En el cuadro número 5, jóvenes, ahí dice plan de inversiones del proyecto. Y ese plan de inversiones del proyecto ya lo podemos llenar, esa estructura de inversiones completamente. ¿Por qué? Porque hemos calculado ya el activo fijo, hemos calculado el activo diferido y también hemos calculado el capital de trabajo. Entonces, una vez que hemos hecho estos 3 cálculos, ya estamos en condición de llenar todo el cuadro, lo que no podíamos hacer antes. El cuadro 1 era incompleto porque solamente estaba el activo fijo. El activo fijo, o sea, la inversión fija. En el cuadro 2 estaba la inversión diferida, o sea, el activo fijo, pero en su aspecto intangible. En el cuadro 3 hemos hecho todo lo que es el cálculo del capital de trabajo, las fuentes de información. En el cuadro 4 hemos hecho el cálculo del capital de trabajo. En el cuadro 5 ya estamos consolidando todos esos valores que hemos calculado antes. Entonces dice activo fijo intangible, o sea, todo lo que se refiere a la inversión fija, ¿no? No a la inversión diferida. Y ahí está terrenos, preparación y acondicionamiento, edificaciones y obras civiles, instalaciones, todo está clasificado en moneda nacional y extranjera, ¿no es cierto? Entonces, maquinaria y equipo que es importada es en moneda extranjera, equipo auxiliar y de servicios 1820 y está en moneda nacional, vehículos 1000, piezas de recambio 50, costos de tecnología 80, y ahí está el total activo tangible, fijo tangible, 7800. Sumando en forma vertical o en forma horizontal en todo lo que es moneda nacional y extranjera. Y si queremos ser más explícitos, en moneda extranjera estamos gastando 2.880.000 en activo fijo tangible y en moneda nacional 4.920 y eso es 7.800 el total de inversión expresada en moneda extranjera para facilitar, ¿no? Y acá dice luego gastos de capital previos a la producción. ¿Qué es eso? Son gastos que se han hecho, como dice la palabra gastos, no, eso no es un costo de inversión, es un gasto de capital previos a la producción. Estos todos son intangibles, pero útiles, muy necesarios, que sin ellos tampoco podríamos avanzar. ¿Y cuáles son esos gastos que son muy importantes al momento, digamos, de hacer el proyecto, ¿no? Ahí tenemos que están en el cuadro 2, que están los estudios de preinversión, las investigaciones preparatorias o preliminares, que también se llaman, que son muy importantes, que se hacen esto en centros de investigación científico-tecnológica, en laboratorios de control, en laboratorios de análisis, etcétera.
Luego tenemos gestión de la ejecución del proyecto, que se refiere, gestión es la administración de la ejecución del proyecto, o sea, todo lo que es el gasto que tenemos para ejecutar, para construir el proyecto, ¿no? Para implantar el proyecto. Luego tenemos la planificación detallada, convocatoria a la licitación. La planificación detallada se está refiriéndose a todo lo que es lo que se llama el expediente técnico, la ingeniería de detalle, o otros llaman el diseño final de ingeniería, ¿no? Eso se llama la planificación detallada, que se ha hecho mediante, acá dice, de convocatoria a una licitación. Justamente ya la licitación es que se hace para contratar el ejecutor, la empresa que va a ejecutar, que va a construir el proyecto, ¿no? Se hace una convocatoria, se redactan términos de referencia, etcétera, se publica, se reciben propuestas, se califican, etcétera. Entonces, todo es un proceso largo y delicado, ¿no? Luego dice contratación y capacitación de operarios y personal, importante. Este es un proceso que si no estuviéramos gastando acá esto, tendríamos que contratar así a ojímetro, sin ninguna evaluación, ni entrevista, ni nada. Entonces estaríamos ahí cometiendo un error. Hay que gastar en eso. Organización de la comercialización, muy importante también, ver cuáles son los canales de comercialización, cómo vamos a llevar el producto desde el productor hasta el consumidor, las agencias, la infraestructura, todos los equipamiento necesario para la comercialización, etcétera, ¿no? Organización del abastecimiento, importante. Todo lo que nos venden en insumos, tenemos que organizar. ¿Qué productores, cuáles van a ser nuestros proveedores, conocer sus procesos, su calidad, su programación, todo, ¿no? Establecimiento de conexiones comerciales, importante. Establecimiento de conexiones comerciales, eso es abrir canales y las conexiones con los intermediarios de nuestro producto, todo un análisis importante, es el marketing, ¿no? Gastos preliminares de emisión de acciones de capital, muy importante. Acá los gastos preliminares de emisión de acciones es cuando vamos a entrar al mercado de capitales y vamos a promocionar nuestro proyecto en el sentido de captar financiamiento directo, ¿no? Sin banco, pero a través de las bondades de nuestro proyecto y haciendo explicaciones y haciendo difusión de nuestro proyecto de manera que el público se interese y compre acciones, ¿no? Eso desde un punto de vista de que cuando emitimos acciones tiene que ser una sociedad anónima, ¿no? No hay otra sociedad que pueda funcionar en ese sentido. Luego, costo financiero durante la construcción, igual, importante. El costo financiero durante la construcción nos facilitan un financiamiento. En este caso es el de proveedores. El proveedor nos dice, bueno, yo sé que ustedes no están teniendo en los 2 años de construcción ingresos. ¿De dónde me van a pagar? Entonces comprende y dice, señores, todos los intereses durante el periodo de construcción de mis desembolsos que les haya hecho, ustedes me van a pagar intereses, pero no les voy a cobrar en este momento, sino que vamos a consolidar al capital. Desde el momento que ya empiece a operar el proyecto, ustedes me empiezan a pagar y ahí el capital ya no es el préstamo que les he hecho como proveedor, sino es el préstamo más los intereses durante la construcción, que no es una gran cantidad muy significativa, pero que se incrementa al capital prestado, en este caso por el proveedor, que es maquinaria. Igual podía haber sido para un banco que nos preste capital para cualquier otro gasto de inversión fija, y el banco nos haya liberado de pagar los intereses, porque es lógico eso, ¿no? Durante la construcción y consolidar eso al mismo capital. Entonces, como ven, todas estas inversiones que son intangibles son muy necesarias para el funcionamiento del proyecto en su etapa ya de operación, o sea, en la parte de preinversión, cuando estamos haciendo los estudios, pues tenemos que realizar esos gastos. Entonces, el cuadro quinto ya tiene toda esa estructura aclarada, ¿no? Podemos desagregar este cuadro al máximo, o podemos inclusive, si no desagregamos y más bien globalizamos algunas cifras,
tener cuadros subsidiarios para explicar, para respaldar cada partida de costo globalizada. Porque cuando viene la evaluación del proyecto, cuando eso no está desagregado, el evaluador de proyectos puede pasar de largo y rebotar el proyecto y decir, esto no está muy claro, no se comprende. Estas cifras globales no tienen el respaldo necesario, es como si se hubieran sacado las cifras de la manga o ojímetro. Muy bien. Entonces, el total activo intangible ahí está bien aclarado. El tangible, luego el intangible está también aclarado, lo que hemos leído ahorita, que son, uno es 7.800, 500, y ahí está el capital de trabajo, y ahí son los 2.000 que hemos calculado en el cuadro 4. Y hasta ahorita ya tenemos el proyecto bien armado en todo lo que es su estructura de inversión, el plan de inversiones totalmente armado, con cuadros subsidiarios que nos respaldan perfectamente y hay total coherencia entre las cifras, que eso es lo más importante en el caso de la evaluación, de que hay una coherencia y una consistencia y solidez en las cifras completas. Pues. Eso quiere decir de que no hay cabos sueltos. Muy bien. Vámonos entonces al cuadro número 6, inversión anual en activos fijos tangibles del proyecto. Esta es la inversión anual, ¿no?, de los activos fijos tangibles, cómo se distribuyen en los 2 años de construcción los gastos que tenemos destinados a cada partida de inversión. Por ejemplo, si vemos los terrenos, se están invirtiendo el año 1. Los terrenos se adquieren en moneda nacional, desde luego. Entonces, es una simple transferencia que ni siquiera aumenta el acervo, el activo fijo del aparato productivo. O sea, es una simple transferencia, pero ahí están, 300. Preparación del terreno también es un activo que se tiene que hacer el primer año, forzosamente, porque el terreno tenemos que adecuarlo, ya sea para la construcción de la fábrica, las oficinas y talleres, etcétera, ¿no? Luego, las edificaciones y obras civiles se gastan 1.000, que seguramente esto cuando está hecho el diseño de ingeniería, acá ya se sabe claramente qué gastos entran el primer año y qué gastos entran el segundo. Aquí es una simple lógica que se hace y se dice, bueno, en edificaciones y obras civiles, el primer año pues será, digamos, construcción de obra gruesa, por decir algo, ¿no? Entonces, obra gruesa. Entonces, la obra gruesa se estima y se dice va a ser 1.000, y la obra fina va a ser 400. Entonces, 1.400 se tiene en total. ¿Claro? En los 2 años, en el año 1, 1.000, y en el año 2, 400. Las instalaciones auxiliares, las instalaciones auxiliares de agua, energía eléctrica, combustibles, gas, vapor, todo lo que sea necesario, todo lo que estamos contratando en servicios, ¿no? Eso, las instalaciones de servicios se van a hacer al final, no se va a hacer al principio cuando estamos haciendo la obra gruesa. Ya para finalizar, entonces ese gasto va a ser el año 2, ahí está 300. Maquinaria y equipo. ¿Cuándo vamos a...? El proveedor nos ha dicho que necesita por lo menos un 50%, acá es 33, ¿sabes? No, casi 50%. Requiere 1.000. Eso el proveedor nos va a decir, bueno, señores, quiero yo 1.000 porque tengo que comprar todos los insumos necesarios para construir la maquinaria. Porque los proveedores de maquinaria no tienen stock, pues no tienen inventario, construyen para cada caso. Y por eso es que a veces tarda un poco la construcción de la maquinaria, pero eso está muy bien porque uno hace construir la maquinaria a su gusto, ¿no? A su pedido, a sus condiciones. No a su gusto, ¿no? Sino a las condiciones técnicas necesarias. Bueno, la maquinaria y equipo entonces 1.000, y eso se gasta el año 1, y el año 2 se llega a pagar todo lo que es el costo de maquinaria, 1.750. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Estamos haciendo una distribución del gasto entre el año 1 y el año 2, que es el periodo de construcción. Y esto a veces se hace por lógica, otras veces se hace con respaldos, como en el caso de la maquinaria, que está totalmente consolidado, un plan muy bien diseñado de gastos y de avance físico y todo. Entonces, ahí no hay donde perderse. Y el otro equipo auxiliar y de servicios se gasta 600, luego 1.220, vehículos se compra al final, que son 1.000. Las piezas de recambio no las vamos a comprar el primer año, no tiene sentido, sino al final del segundo año, todos los repuestos.
Y el costo de la tecnología incorporada en el montaje seguramente pues se va a hacer cuando se haga el montaje de la maquinaria, que eso vamos a pagar cuando el proveedor nos entregue toda la maquinaria y asesore en la construcción de la maquinaria para tener toda una tecnología incorporada en el funcionamiento de la maquinaria. Muy bien, entonces ahí tenemos los dos gastos. El primer año se gasta 3.000, el segundo año 4.800, son 7.800, que es el total que está al final del cuadro. Y ahí lo único que ustedes tienen que tener claro y siempre fijándose en el cuadro 11, esto en el cuadro 11 y en el enunciado del proyecto, lo tienen que tener muy claro. El cuadro 11 es estructura del financiamiento por fuentes de inversión, o sea, por partidas de inversión, mejor dicho. Entonces, este cuadro de financiamiento por inversión es muy importante porque nos está diciendo cuánto nos está financiando el capital social, cuánto nos está financiando el banco comercial y cuánto el crédito de proveedores. Ahí está clarito. Capital social son 5.800, el préstamo de bancos comerciales 1.500 y el crédito de proveedores 3.000. Ahora, cuando vamos a las inversiones y vemos costo y gasto del terreno, ¿a quién corresponde eso? ¿Al capital social, al préstamo del banco comercial o al crédito de proveedor? No, está gastándose con el capital social. Entonces hay capital social, costo y gasto del terreno, preparación del terreno igual social, edificaciones de obras civiles, instalaciones auxiliares, equipo auxiliar, vehículos, todo eso es en activo fijo tangible, capital social. En intangibles son algunos gastos que están claramente respaldados en el cuadro 2, ¿no? Y que suman 380, y el activo circulante, que es el remanente que se tiene de los 2 millones que hemos calculado de capital de trabajo. El banco comercial nos está prestando 1.500, o sea, 1,5 millones, y 500.000 tiene que aportar la empresa. Ahí está. Capital de trabajo es lo que aporta la empresa, son 500.000, o sea, el capital social, y eso suma entre las tres partidas, tangible, intangible, activo fijo y activo circulante, 5.800. En lo que es el crédito de banca comercial, es fácil darse cuenta, el banco comercial está dando exclusivamente para capital de trabajo, 1,5 millones, ahí está clarito. Y el crédito de proveedor está dando exclusivamente para maquinaria, para piezas de recambio, repuestos, para la tecnología incorporada durante el montaje de la maquinaria y para los intereses en la construcción que le deberíamos al proveedor al hacernos desembolsos, porque al construir la maquinaria le está haciendo más y más desembolsos, comprando todos los insumos necesarios y utilizando las horas hombre necesarias para la construcción de la maquinaria, ¿no es cierto? Entonces, durante todo ese periodo de construcción, que él ya nos está dando crédito, tenemos que pagarle aquí 120, está. En total son 3.000. Y eso hay que aclarar muy bien, ¿para qué es esto? Esta estructura de financiamiento con todas las partidas de inversión claramente desagregadas y claramente asignadas a cada tipo de financiamiento, es muy importante para hacer el control y seguimiento del proyecto. Porque cuando uno tiene totalmente aclarado eso, y en la parte técnica define cada máquina con todas sus especificaciones, largo, ancho, alto, motor, sabe los antecedentes de la máquina, hasta el espacio donde va a ser, dónde está instalada en la empresa, sabe todo, pues. Entonces, si no se tiene ese detalle, uno va al control y seguimiento y está en la luna, pues. Ahí le dicen, allí está tal cosa, y él no sabe lo que está haciendo. Hay que estar bien informado, pues. Bien, jóvenes, entonces, el cuadro 6 es eso, nada más. El 7 es lo mismo que el anterior, pero en activos intangibles. ¿Cuánto gastamos de activo intangible el periodo 1 y cuánto el periodo 2? ¿Ya? Y ahí está clarito, no hay dónde perderse. En preparatorias, por ejemplo, estudios de preinversión, el año 1, pues, al principio del proyecto se hacen los estudios de preinversión. Investigaciones preparatorias, todo lo que es experimentos, laboratorio, análisis piloto de el rendimiento de materia prima, la calidad de la materia, todo eso hay que ver en investigaciones preparatorias, eso se hace el primer año.
Por ejemplo, la planificación detallada para la convocatoria a licitación, bueno, es el segundo año. La supervisión, coordinación, prueba de transferencia de obras y equipos, ese es el segundo año. Eso aquí es la lógica la que nos indica todo. Por ejemplo, el gasto preliminar de emisión de acciones va a ser el primer año. Primer año yo lo voy a promocionar en mi proyecto. Entonces aquí está todo por año, ¿no? El año 1, el año 2 y el total consolidado. O sea, es un cuadro similar al anterior y acá suma 500, de los cuales el proveedor, le debemos al proveedor 120 por interés en la construcción en moneda extranjera. Y en moneda nacional, que todo esto es aporte propio, acá no nos presta nada, porque es gasto, son gastos de activos intangibles que no vamos a recurrir a ningún. Esto de lógica es aporte propio, aporte financiamiento de la empresa. En este caso es una empresa una sociedad accidental. El capital social es por una accidental entre una empresa que es la promotora y otra que es la socia accidental, porque le ha interesado el proyecto y está cooperando con el financiamiento. Porque esto ocurre cuando las empresas no tienen la capacidad financiera suficiente, recurren a una asociación asociación accidental, de manera de que ambas empresas enfrentan todo lo que es el financiamiento del proyecto. Por eso acá que estas dos empresas dan $5.800.000 para este proyecto. Muy bien, entonces el cuadro 7 tampoco había mayor problema. El cuadro 8 dice fuentes y usos en el periodo de construcción. Este es un cuadro fácil de hacer porque solamente son 2 años, los primeros 2 años en este proyecto, que dura todo el tiempo de construcción, duran 2 años. En esos 2 años, ¿cómo se prorratea el capital por fuentes y usos de fondos? Entonces, el capital social, dice, es el año 1, que es el capital social, es una fuente, ¿no? El año 1 son 2.230, y eso, ¿de dónde sale? De todo lo que hemos analizado anteriormente. Si hacemos las sumas respectivas, nos sale 2.230 en capital social y 3.570 el año 2, lo que suma los 5.800 que coincide con el cuadro de fuentes de financiamiento, que es el cuadro 11. Ahí no hay donde perderse. No hay acciones preferidas, hay préstamos, el préstamo comercial, que son 1.500, que lo hacemos el segundo año, ahí está, es otra fuente. El crédito de proveedores, que es otra fuente, es el año 1, es 1.070, que nos presta el proveedor, y el año 2, 1.930, en total, ¿no? Ya son sumas consolidadas, globales, y ya es 3.000 el crédito de proveedores en los 2 años, que sigue siendo una fuente. Construcción, periodo de construcción, entonces no estamos moviendo dinero todavía. En usos, en inversión fija, el año 1 son 3.000 y el año 2, 4.800. Eso quiere decir, la inversión fija es 7.800 y todas estas cifras no son inventadas, son con el respaldo de los cuadros anteriores. La inversión intangible, tenemos la inversión intangible, sabemos que es 500.000 y que el año 1 se gastan 300.000. Y el año 2, 400, y esa es la inversión, porque este es un cuadro de fuentes y usos proyectado para el periodo de construcción solamente, ¿no? Y tenemos el capital de trabajo que no lo estamos utilizando en ninguno de esos 2 años, porque no está funcionando pues, el proyecto. Por consiguiente, si hacemos el total de fuentes y el total de usos, vamos a tener un disponible. Entonces, las fuentes, el año 1, con los usos, se equilibran, o sea, 0, saldo, el disponible. En el año 2, en moneda, en total, si vamos a lo global, vemos que hay un saldo disponible de 2.000, y eso es lógico. ¿Por qué es lógico que tengamos 2.000 de todo el financiamiento de fuentes y usos que hemos hecho? ¿Por qué? Porque no hemos utilizado el capital de operación. Ya en las fuentes está financiado el capital de operación. Entonces, en los usos, como no estamos operando, no estamos utilizando, tenemos ese disponible de 2.000. Y es clarito lo que nos dice el cuadro. Tú tienes 2.000 cuando 2 millones
para cuando empieces a operar capital de trabajo y eso está en una cuenta en el banco. Entonces, el primer año, ¿no? De acuerdo a nuestro cálculo de capital de trabajo, vamos a necesitar, creo que eran 1.300, algo por ahí, y eso nos da el banco, y luego vamos incrementando, hasta llegar a los 2.000, y hasta ahí ya hemos seguramente utilizado toda la capacidad instalada, pero en forma gradual hemos ido avanzando y requiriendo más capital de trabajo. ¿Por qué? Porque la demanda pues, nos exigía más producto. Entonces teníamos un programa de producción en base al tamaño del proyecto y a la predicción de la demanda disponible, ¿no? Entonces, hemos ido creciendo, incrementando la capacidad instalada año a año hasta llegar al 100%. Acá se ha tardado mucho, 5 años, pero eso no interesa si realmente estamos siendo a un paso lento pero seguro, se dice, ¿no? Ahora, lo ideal es ganar la capacidad instalada lo más pronto posible, porque así no tenemos costos fijos que se prorratean en pocas unidades producidas, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, que los costos fijos se prorrateen en mayor número de unidades producidas, si no es un costo en vano. O sea, el costo fijo es más alto cuando utilizamos capacidad instalada baja. Y eso hace que el costo del producto suba. O sea, al 5.º año, cuando hemos utilizado 100%, hemos logrado unitario que toda la inversión se puede desde fondos es fácil en esta etapa. Ahora, hay otro cuadro de fuentes y usos que está calculado después, ya para etapa de operación, y hay otro cuadro que es el consolidado, ¿no? El consolidado de fuentes y usos durante la construcción y fuentes y usos durante la operación se consolida y se tiene un cuadro muy importante, donde ese cuadro nos va a arrojar un disponible, y ese disponible implica cuánto tenemos para repagar nuestras deudas de crédito, todo el financiamiento del crédito. Inclusive pagar dividendos por las acciones emitidas en el mercado y tener ese disponible todavía al final, un disponible neto se llama, ese disponible neto es para ver que eso ya exclusivamente es algo que está libre dentro de la empresa, que si queremos lo convertimos en una reserva o si queremos lo utilizamos para el inversionista puede utilizar en lo que vea conveniente, ¿no? Cuadro 9, el cuadro 9 es un cuadro de inversión total anual proyectada. ¿Cuál es la única diferencia acá? En el año 1 y 2 hemos hecho gastos el periodo de construcción, nada más, ¿no? Entonces, el total de inversiones, acá dice el total de la inversión es el año 3, el año 1, 3.300, el año 2, 5.000, son 8.800. Claro, el año 2 no hemos utilizado el capital de trabajo, pero como estamos haciendo la inversión anual proyectada, aquí vean, entre el año 2 y el año 6, perdón, el año 3, el inicio del año 3 y el final del año 6, del 8 en este caso, hasta el 8 tendríamos que irnos, hay algunas inversiones que estamos haciendo. ¿Cuáles son? El año 3 estamos requiriendo capital de trabajo y estamos pidiendo al banco ese capital de trabajo que estaba ya, es el activo circulante que estaba ya financiado, y estamos pidiendo 1.359. El año 2 estamos pidiendo 288. ¿De dónde sale esta cifra? De lo que hemos calculado el capital de trabajo, los incrementos que hicimos el cálculo con una señorita ahí. Entonces, 1.359, se incrementa 288, se incrementa 70 el 5.º año, se incrementa 283 el 6.º, ¿no? Y ahí se ha desembolsado en su integridad los 2.000 de capital de trabajo, que está en la última columna, 2.000. Pero, además que hay algunos activos fijos que se van a seguramente tener que reponer. En este caso, los vehículos se están reponiendo. Pueden haber algunos otros equipos, por ejemplo, hay algunos equipos que duran 5 años máximo, o 3, a veces algunos otros equipos hay que reponerlos. Entonces son inversiones menores.
porque dentro del horizonte de evaluación de los 10 años, no hay reposiciones grandes de maquinaria, salvo que explote un caldero ahí o haya una máquina que se rompa, pónganse alguna pieza fundamental y se tenga que hacer una reposición completa de la maquinaria. Entonces, bueno, salvo eso, que ya esos son imprevistos que uno los tiene que tener en cuenta como aproximación sucesiva a la realidad, ¿no? Son imprevistos que uno los tiene claros en base a qué, a los supuestos que hacen el proyecto. En este caso, tenemos una reposición el año 8, porque como duran 5 años estos vehículos, y hemos comenzado el año 3, porque el año 1 y 2 era construcción, el año 3 es el primero de operación, el quinto año es el séptimo, ¿no? Entonces, 3, 4, 5, 6 y 7 han transcurrido 5 años, y ahí el equipo, los vehículos hay que depreciar, o hay que renovarlos, mejor dicho. Entonces, el año 8, el inicio del año 8, ya tienen que estar los vehículos nuevos en planta. Por consiguiente, hacemos una renovación de vehículos y los vehículos nos han costado 1.000 originalmente, entonces vamos a suponer que van a costar lo mismo, que van a costar 1.000. Puede ser que en la realidad sea diferente, que vayamos a la distribuidora de los vehículos y nos digan, no, ustedes han comprado 1.000, pero hace 5 años ahora cuestan 1.500. Nada raro sería, pero nosotros estamos haciendo una suposición de que se está manteniendo en 1.000. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no estaríamos adivinando para cada caso lo que varía cada año, y eso no está bien en un proyecto. Si no, haríamos un revoltijo total. Y ahí tenemos vehículos 1.000, que ¿de dónde sale este financiamiento? De generación interna que la verificamos porque tenemos un total de inversión, ¿no?, que no nos sale en ningún momento negativo, sino que tenemos por generación interna el flujo de fondos necesario como para cubrir este gasto de los 1.000, que si no lo tuviéramos, tendríamos que recurrir a un préstamo y anotar eso ya dentro del financiamiento, reposición, quién nos está prestando, o de repente el Banco de Fomento, o es alguna agencia internacional de financiamiento, o es un banco comercial, eso ya tiene que tener una nueva fuente. Pero en este caso es generación interna, y al final de este cuadro tenemos todo lo consolidado, incluyendo ya los 1.000 de renovación, el desembolso del capital, y ahí aquí sí estamos viendo cuál es la inversión del proyecto en el horizonte de los 10 años que vamos a evaluar este proyecto, y había sido $11.300.000. Que responde, se han añadido a la inversión inicial de los 2 primeros años de activo fijo, tangible e intangible, de 8.300, se han sumado 2.000 del capital de trabajo, 10.300, más 1.000 de los vehículos que se ha hecho el año 8, y son 11.300, entonces ahí no hay dónde perderse, está claro. El cuadro número 10, fuentes de financiamiento, vean el cuadro número 10, pues no me escuchen, simplemente vean. Para eso les he mandado los cuadros, pues para que vean. Cuadro número 10, fuentes de financiamiento, están todas las fuentes de financiamiento por fuentes, ¿no? Nos dice, primero, el capital social, ¿de dónde proviene? La empresa patrocinadora del proyecto está poniendo acá 3.500. Y la empresa asociada, accidentalmente asociada, es 2.300. En total, la empresa, el capital social, son los 5.800, está claro. Este cuadro es muy, muy importante desde el punto de vista de saber exactamente, con precisión, cuánto está poniendo. No nos están diciendo para qué, pero sí nos están diciendo quiénes están poniendo ese financiamiento, que pueden ser dentro de las fuentes: empresa patrocinadora, asociadas, instituciones financieras, bancos comerciales, proveedores, instituciones públicas, gobierno, etc. Las acciones preferidas, no hemos emitido acciones en este caso. Ya has hecho financiamiento directamente con bancos, con capital social y con proveedores, nada más. El préstamo comercial, que es para capital de trabajo, justamente, que son 1.500, es un préstamo bancario que proviene de la banca comercial. Ahora, la banca comercial, estos créditos para capital de trabajo son de corto plazo, entonces a la banca comercial le interesa dar ese tipo de préstamos a corto plazo, para no inmovilizar mucho en un préstamo. Los préstamos a largo plazo los dan
las financiadoras que tienes específicamente de fomento o son fondos que están destinados a justamente a recuperar en el largo plazo sus fondos. O sea, tienen suficiente capital como para hacer movimientos sin que les repongan rápidamente o les repaguen. Entonces, la banca comercial quiere que les repaguen rápidamente y hace préstamos para capital de operación, ¿ya? O para capital de trabajo. Entonces, es fácil ir a la banca y lograr esto. Claro, con las suficientes garantías y demás exigencias que tenga la banca, y no, claro, sus tasas son un poco más elevadas que una agencia financiera de fomento, o un banco interamericano, o un banco mundial, o una agencia internacional de fomento, o el mismo, la Corporación Andina de Fomento. Son instituciones financieras que dan crédito a largo plazo y con tasas de fomento, ¿no? El crédito de proveedores está a una tasa igual, el crédito de proveedores tiene tasas fuertes, no es casi parecida a la banca comercial, pero la facilidad es que el proveedor nos dice, bueno, yo te doy este crédito y ya tienes la maquinaria y tú me pagas en un determinado tiempo. Acá, por ejemplo, el crédito de proveedores está en 8, ¿cuánto tiempo? 9, ¿qué plazo? En 5 años, 5 años está el proveedor, el crédito de proveedor. Es un buen tiempo como para pagar la maquinaria. En 5 años hemos visto que todo el proyecto ya ha ocupado toda su capacidad instalada. Y por último está el proveedor, que ahí nos está dando 3.000 y ya sabíamos eso, y el total son las fuentes de financiamiento. De dónde provienen todo el financiamiento de este proyecto. Y las condiciones financieras, que es muy importante, para cada tipo de crédito se especifica cuánto es el monto, cuál es el plazo, cuál es la tasa de interés, cuál es el periodo de amortización y cuál es el periodo de gracia. Es lo fundamental. Son 5 tipos de condiciones financieras que tienen que estar sí o sí especificadas. Pero hay otras más, ¿no? A veces hay comisiones y eso hay que agregarles como algo que no es muy significativo, pero que incide en el largo plazo, pues, ¿no? Cuando un crédito es a largo plazo. Entonces acá el banco comercial, 1.500, 1,5 millones, el plazo 5 años, la tasa de interés 9%, el periodo de amortización anual. El periodo de amortización anual es muy conveniente, porque uno paga anualmente, mientras que si paga, como nos hacen pagar acá en los bancos diarios, hay que pagar a diario, y cada mes uno tiene que estar bien, va a pagar el banco, entonces tiene una recuperación del préstamo a diario prácticamente, entonces que mensualmente uno va y paga, pero aquí es anual, entonces inclusive lo que paga es mucho menos, porque si hacemos análisis financiero se va a comprobar eso. Y el periodo de gracia son 2 años, acá 2 años, el préstamo comercial está dando 2 años, qué increíble, los bancos comerciales no dan tanta gracia. 2 años de gracia implica que solamente pagamos intereses y no capital, y el préstamo de proveedores acá 0 de gracia, 8 de interés, 8%, es amortización anual muy conveniente, y plazo 5 años. Y el total del crédito es 4.500. Entonces, como ven, cada cuadro nos da una información muy valiosa, muy importante para todo el análisis financiero, que nos va a ir sirviendo después ya para consolidar todo este análisis en el flujo de caja, en el flujo de fondos, que tiene que ser un flujo de caja confiable. Y todo está en función de que todo esto que estamos viendo en el análisis financiero esté bien hecho, pero fundamentalmente todo lo que es análisis técnico esté muy bien respaldado entre lo que es cuantificación de insumos y precios. Cuantificación tanto de activo fijo como de activo circulante en insumos y recursos y componentes de cada uno de estos. Y los precios respectivos y calcular claramente. Entonces, cuando se hace un buen análisis técnico, con seguridad que vamos a tener un buen flujo de caja confiable. Y más si hacemos este análisis financiero, con toda esa información en forma totalmente coherente y consistente, no hay ningún problema. Pero cuando empiezan a ver esos problemitas de incoherencias o que los insumos estaban mal calculados, póngase un insumo nomás que se descubra que está mal calculado, la energía eléctrica. No, la energía eléctrica está deficientemente calculada. No se han tomado en cuenta muchos motores, la iluminación de 24 horas en la planta, cualquier otro problema. Y el costo de energía eléctrica mensual se ha calculado deficientemente, muy por debajo de lo que es, y ya eso ha distorsionado totalmente el cálculo del
el capital de trabajo, del costo de operación, y si hay varios de esos, ya la cosa no funciona bien. Entonces el análisis técnico es muy importante para respaldar un proyecto, y ahí hay que poner mucho cuidado, especialmente en la cuantificación de insumos y recursos. Muy bien. Entonces la estructura de financiamiento es el cuadro, a ver, el cuadro 10 ya hemos visto, y el cuadro 11, este cuadro es muy importante, porque la estructura de financiamiento se refiere a las fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son? Capital social, préstamo de la banca comercial y crédito de proveedores. En este caso, ¿no? Y cada uno de esos créditos que están financiados, tiene su tipo de partida de costo. Por ejemplo, el terreno. ¿Quién lo financia? El capital social, y ahí está el capital social. ¿Quién financia la maquinaria? La maquinaria está globalizada, pero acá esta maquinaria pueden ser 15, 20 máquinas, y cada máquina tiene su especificación, y hay que saber eso, totalmente. Son 2.750 el proveedor. Ah, ya, perfecto. ¿Quién financia los intereses de la construcción? El proveedor. Aquí está el proveedor, está financiando esto, está consolidando todos los intereses a su préstamo. ¿Quién financia el capital del trabajo? El banco comercial, ahí está clarito. Entonces, ahí tenemos un detalle de todas las fuentes de financiamiento por partida de inversión. Entonces, este cuadro normalmente se denomina estructura de financiamiento por inversión, por fuentes de inversión o por partidas de inversiones. Y es muy, muy importante. Y aquí claramente ya sabemos qué es social, qué es capital qué es crédito de proveedores, qué es banca comercial, qué es aporte propio, rápidamente. Bien, jóvenes, en estos 11 cuadros que corresponden al capítulo de inversiones y financiamiento del proyecto, estamos sentando las bases para ya entrar a hacer todo el análisis de costos e ingresos de operación, que son muy importantes. Ese es un análisis sumamente importante, porque ahí vamos a tener que hacer todo lo que es clasificación en costo fijo y variable, calcular costos unitarios, calcular punto de equilibrio, bueno, una serie de otros cálculos más que hay que hacer, y todo orientándonos hacia el flujo de caja. Y luego vamos a hacer todo un cuadro detallado de depreciación, y seguidamente vamos a hacer lo que se llama la construcción del flujo de caja, y después la evaluación financiera privada, y después nos vamos a la evaluación social, ya desde los 3 puntos de vista de la evaluación social, de país, o sea, desde el punto de vista de la economía del país, que es la evaluación económica, y la evaluación social, que es desde el punto de vista de la sociedad. Estos dos conceptos se unen en uno solo, que se llama evaluación socioeconómica, que implica la evaluación en función de país, ¿no?, de nación y de sociedad. Es un tema muy interesante. Sé que muchos de ustedes probablemente vayan a trabajar en proyectos de inversión pública, entonces sí que tienen que saber, tener una base bien firme sobre lo que es la evaluación social. La evaluación social es calcular la rentabilidad para el país y para la sociedad, ya no para el privado, ya no para el inversionista o para el empresario. Ahí el empresario busca lucro, el país no busca lucro, busca rentabilidad social y rentabilidad nacional, que el proyecto sea rentable para la nación. En los 9 cuadros siguientes vamos a ver todo lo que corresponde ya a los 3 últimos capítulos antes del tercer parcial, para ya concluir con todo lo que es los últimos 3 capítulos. Y bueno, eso hasta el momento es todo lo que se tiene para el examen. Si hubiera alguna pregunta, jóvenes, respecto a esta parte, pueden pronunciarse ahora mismo. Si no, les voy a dar tribuna libre. Tribuna libre para que hagan exposiciones los que quieran sobre todo lo que es la organización y los aspectos legales del proyecto. En cuanto a organización, podrían hablar, por ejemplo, qué tipos de organizaciones se requieren en el proyecto. Hay 2. Sabemos que hay 2 tipos de organización, una para la construcción y otra para la operación. ¿Qué es en qué consiste toda la organización del proyecto? O sea, la construcción del organigrama, todas
las interrelaciones jerárquicas verticales y horizontales, todos los procedimientos administrativos, todo lo que es la organización y todo lo que es el aspecto legal el aspecto legal del proyecto, los aspectos legales del proyecto, en cuanto a ver el proyecto desde la misma constitución de la misma sociedad que va propietaria del proyecto, por ejemplo, esa asociación accidental con una empresa promotora, cómo se ha consolidado todo eso como empresa, desde los diferentes tipos de organización de empresa y los diferentes códigos tributarios, laborales, comerciales, etcétera, cómo afectarían al proyecto y cómo el proyecto se vería incentivado muchas veces por los aspectos legales provenientes de las alcaldías, o sea, de las organizaciones locales que promueven la inversión en su respectiva región. Entonces, ¿alguien quiere hablar sobre alguno de estos dos temas? Les doy tribuna libre y les voy a aumentar nota a quienes hagan la exposición sobre estos dos temas. Tenemos 10 minutos para eso. Entonces, jóvenes, quien quiera hacer una exposición sobre esos dos temas puede hacerlo. Claro, en esos dos temas, por si acaso, no hay problemas, por eso no hemos visto no hemos visto ejercicios, problemas, una clase práctica, porque son teóricas, no toda la parte de organización y la parte de aspectos legales del proyecto están en ese sentido. Pero lo que yo había reservado para un control de lectura, todo lo que no es en estas clases prácticas, es referente justamente a este capítulo que se refiere a la organización y aspectos legales del proyecto. Entonces, si alguien quiere hacer una exposición al respecto, y ustedes que están en la pomada, pues tienen más facilidad de hacer, por ejemplo, hablar sobre organización del proyecto. Les he enviado ya a ustedes una documentación con las bases fundamentales para estos dos temas, ¿no? Y tampoco se requiere, ustedes como administradores conocen muy bien la parte de organización y que la pueden aplicar muy bien a un proyecto, tanto en su fase de